Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues ya estamos de regreso nuevamente para nuestro estudio Viviendo como una iglesia. Recuerden que este estudio ya tenemos algunas semanas, bastantes semanas que comenzamos a estudiarlo juntos. Tiene como propósito ver a la luz de la palabra de Dios, hermanos, cómo el Señor, a través de esta bendita palabra, nos indica claramente a través de diferentes textos, personajes, escrituras a diferentes iglesias, a hermanos cristianos, discípulos, cómo vivir como una iglesia. Y hemos aprendido juntos, creo, hermanos amados, hermanas, temas que deben de quedar en nuestro corazón para retenerlos y revisar a la luz de la oración delante de Dios si los estamos viviendo, si estamos practicando, si nos estamos esforzando en practicar lo que Dios nos está enseñando. Y bueno, pues estamos en un tema un poco pues complicado desde dos puntos de vista distintos, porque estamos hablando de la disciplina del pastor en una iglesia. Cuando hablamos de disciplina de un pastor, estamos hablando de situaciones que pueden complicar y se pueden salir del contexto en cómo nos lo enseña la Escritura, qué propósitos tiene el poder y el deber de disciplinar muchas veces a un líder, a un pastor, a un anciano, sin que esto haga que dejemos de vivir como una iglesia bíblica. Así que para eso somos instruidos por su palabra y las Escrituras nos dan las pautas y los principios para que aún cuando se tenga el deber de hacerlo, de disciplinar a un anciano, a un pastor en una iglesia, sea como Dios nos lo indica en su palabra, para aún manifestar a través de la disciplina de un pastor, de un anciano, que se vive como una iglesia bíblica. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a recordar muy brevemente que el pastor también como un cristiano redimido participa de la disciplina que aprendimos, en la cual participa todo miembro de una iglesia. Vamos a orar, hermanos, y vamos a recordar juntos. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar reunidos, de poder tomar la decisión para honrar tu nombre, de poder aprender de tu palabra, sobre todo con un tema como este, Señor. Así que ayúdanos a todos a poder comprender cómo participaríamos de la disciplina de un anciano en una iglesia para hacerlo conforme a tu voluntad. Y que al hacerlo, Padre, podamos honrar tu santo nombre y que busquemos el propósito el cual aprendimos, Señor. Tiene la disciplina en tu iglesia que restaurar a la persona caída, a un líder, a un anciano. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues decíamos entonces, como les dije hace un momento, que el pastor, al igual que un miembro, un congregante en la iglesia, participa de las dos disciplinas que hemos aprendido en semanas anteriores. Todo creyente, en el que todo creyente debe de ejercitarse. Hablamos de la disciplina formativa, que son todos esos recursos dados por Dios a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de los dones, para que podamos, como un atleta, entrenarnos, estar preparados para el momento de la prueba, de la tentación, y manifestar que hemos sido bien entrenados, bien disciplinados en formar nuestro carácter para que cuando venga la tentación no cedamos ante ella. Pero si descuidamos como un atleta esa disciplina formativa, vamos a tener que ser partícipes, ¿lo recuerdan? De la disciplina correctiva.
de la disciplina correctiva. Y eso también es otro tipo de proceso en el cual el creyente se encuentra, y aquí pues muchas veces es más doloroso, con más tristeza y con muchas emociones y sentimientos al ser ejercitados por la disciplina correctiva. Porque normalmente pues ya se cayó en pecado, no se estaba preparado, y entonces tiene uno que participar de una llamada de atención, de una amonestación, y como veíamos en los creyentes, en los miembros de una iglesia, hasta llegar a la excomunión. Pero hermanos, decíamos que en el pastor es un proceso parecido, aunque de manera diferente por la función que él conlleva dentro de una iglesia. No porque sea una persona más importante, no porque sus credenciales, su rango, haga que esto sea de manera diferente, no. Pero en cuanto a la disciplina formativa, decíamos que esta se duplica o triplica en importancia, dado que tiene una responsabilidad de apacentar la grey de Dios, las ovejas por las cuales Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, dada esta responsabilidad, el pastor, tanto en su formación o en su disciplina formativa, como en su disciplina correctiva, tiene elementos en diferencia a un congregante, a un miembro más de la iglesia, a un asistente en la iglesia, a un invitado. ¿Por qué? No por su importancia, sino por su función. Y esto es sumamente importante aclararlo. Así que entonces, decíamos, amados hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, es sumamente importante en la disciplina formativa de todo pastor. ¿Lo recuerdan? Es el primer regalo del Señor para nuestra salvación y después para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia, entonces, la palabra de Dios escrita, es el medio de gracia número 1, por la sencilla razón de que es por excelencia el medio por el cual Dios nos habla. Y hermanos, decíamos, ¿qué puede ser más importante que Dios nos hable? Nada. Y si esto es así en cuanto a las personas en general, a todo creyente, ¿cuánto más en el caso de los pastores puestos en el rebaño por el Espíritu Santo, como dice Hechos 20:28? Por eso es que también, recordando muy brevemente, Pablo le decía al pastor Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. En 1 Timoteo 4:16, de ti mismo y de la enseñanza. Esta frase resume el por qué todos los pastores necesitan leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Sin esa disciplina, el pastor no podrá estar bien, primeramente en su relación con Dios, y por ende va a enseñar equivocadamente, aunque no deje de hacerlo. Hay una gran diferencia entre la preparación y el estudio diligente hasta el cansancio, trabajar en escudriñar las Escrituras, y al momento de reflejarlo en un mensaje, en comparación con una persona que no lo hace. Por lógica, por resultado, por fruto natural, se va a ver afectado quienes escuchan. Dijimos entonces que hay que evitar la forma y la manera en que leemos las Escrituras. Y en primer lugar, no hay que leerla como profesionales, en busca de sermones, en busca de conocimiento, ¿lo recuerdan? Sino que teníamos que ser ovejas, teníamos que tener nuestro tiempo devocional con Dios. No teníamos que descuidar que Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros, en cada pastor de una iglesia. Y hacíamos el llamado para que tú, como un congregante, sin que seas una especie de investigador privado, verifiques que tu pastor en tu iglesia
no solamente es un profesional del estudio de la palabra de Dios, sino que tiene una relación personal con Dios. Lee su palabra como cuando comenzó en el cristianismo. Dios le habla de manera clara, sencilla, a su propia vida primeramente. Y después, con eso en mente, comienza a estudiar la palabra para enseñarla. Con todo como Dios lo ha preparado, con todas las herramientas, todos los elementos. Pero necesita leer la Biblia no como un profesional, sino como una oveja. Leer también la Biblia toda una y otra vez, y hablábamos de estar leyéndola continuamente, no solamente a veces en los diferentes planes, sino estar leyendo y leyendo todo tipo de libro en las Escrituras. Tener una disciplina espiritual para leer la Biblia, como cuando lo hacíamos también como nuevos creyentes. Y entonces ahora sí pasar al tercer paso, que es leer, estudiar y meditar las Escrituras. Aquí solo es algo más que solo leerla. Y es algo más que solo leerla en mi relación personal con Dios. Aquí hay que estudiarla. Pero necesitamos hacer esas tres cosas. Pero hay una segunda disciplina formativa en todo pastor. El segundo medio de gracia, entonces, hermanos, más importante para el pastor, como lo es para todo creyente, es la oración. ¿Por qué? Porque el Señor, así como nos habla a través de su palabra, nosotros principalmente somos quien le hablamos a través de la oración, ¿no es cierto? La oración, entonces, es algo sumamente importante en la vida de todo pastor. Si lo es en todo creyentes, amados hermanos, ¿cómo no lo va a ser en el pastor? Si ustedes recuerdan el pasaje en Hechos, cuando se están eligiendo diáconos, los apóstoles son claros en decir para que nosotros nos dediquemos a la palabra, al estudio de la palabra, a la enseñanza de la palabra y a las oraciones. Así que entonces, este medio de gracia, que es vital para todo creyente que lo es en realidad, imagínense la importancia que tiene para un pastor. Y aquí también, al igual que se ofrecen estas tres maneras en cuanto a cómo leer las Escrituras, la oración para el pastor también son sumamente importantes. Y aquí vamos a ver 4 tiempos de oración que todo pastor debe de tener y en lo cual hay que ejercitarse en esa disciplina formativa. El primero, hermanos, otra vez, como un creyente, como una oveja que no deja de ser, hay que cultivar y practicar y disciplinarse en los tiempos a solas con el Señor. Cada creyente y cada pastor necesita esas citas diarias a solas con Dios. No todos los hábitos son malos, ¿no es cierto? La disciplina de la oración nunca caería en el rango de legalismo, amados hermanos. Nunca podríamos decir que es demasiado pasar horas en oración con el Señor cuando estas horas son para depender de Él. Y más cuando sabemos y vamos aprendiendo con el paso del tiempo a orar bíblicamente. No creamos ese tipo de enseñanzas fraudulentas acerca de que puede ser legalismo estar en la oración. Este es uno de los pilares de nuestra relación con Dios, ¿no es cierto? Luego, orar sin cesar es vivir en constantes momentos. Esta sería la segunda manera en que deberíamos de practicar la oración. Primero, los tiempos a solas con el Señor. Después, ese mandato para todo creyente de Tesalonicenses: orad sin cesar. Y orar sin cesar, les repito, son esos momentos en que realizando tus actividades tienes comunión con Dios. Tienes momentos de pláticas con Dios, momentos de preguntas hacia Dios.
momentos de palabras de amor, de agradecimiento hacia nuestro Señor durante el día. No debe de faltar. Debemos revisar, y más cuando tenemos una relación personal con Dios y una encomienda, todo pastor debería de estar revisando si durante el día están pasando estos momentos de intimidad con Dios. Y ver si son muy pocos o si son nulos. Porque eso determinaría cuánta dependencia de las cosas que estoy haciendo, ya sea en lo secular o ministerial, en cuántas estoy dependiendo de Dios, en cuántas tomo en cuenta a Dios, en cuántas considero la palabra de Dios, considero poner y encomendar cada obra en las manos de Dios. Así que entonces revisemos y como creyentes nuevamente miremos si esto sucede en la vida de un pastor. Porque recuerden que estamos en su disciplina formativa. Si pasa tiempos a solas con el Señor, si practica el orar sin cesar. Y en tercer lugar, esos tiempos extraordinarios del Señor, con el Señor, perdón. Son, hermanos, esos momentos en donde sucede algo inesperado. Cualquier tipo de emergencia, llámese la emergencia o la circunstancia que nos saca de realizar nuestras actividades normales y revisar si tenemos esa capacidad de poder depender de Dios en oración y no reaccionar conforme a nuestros propios pensamientos, emociones. Y aun cuando pueda suceder eso, poder tener la capacidad dada por el Espíritu Santo de reconocer que en ese cambio de circunstancia, en ese tiempo extraordinario que yo no esperaba, estoy dependiendo de Dios a través de la oración y siendo de testimonio para otros, porque tomamos en cuenta a Dios. Porque estás tomando en cuenta a Dios, pastor. Y número 4, hermanos. Los tiempos colectivos de oración. Es triste que una persona que tiene ese llamado de pastor, está ejerciendo el ministerio pastoral, sea el más ausente en los tiempos colectivos de oración en la iglesia. El que se encarga, entre comillas, porque se le enseñó eso, a delegar esos tiempos de oración, pero a él no le gusta la oración. No le llama la oración colectiva. Y puede argumentar que él tiene esos tiempos a solas con el Señor, ese orar sin cesar durante el día en comunión con el Señor y aún esos tiempos extraordinarios de oración con el Señor. Y argumentar eso para decir, yo por eso no participo. O usar cualquier otro argumento, hermanos. Obvio, cuando se trate de emergencias, cuando se trate de situaciones extraordinarias, obviamente no estoy hablando de eso, sino de esa práctica continua y constante en la de un hombre que llamándose pastor no está en los tiempos colectivos de oración. Hace unos años coincidió en que los horarios que había y el día que habían elegido orar en la iglesia, yo estaba estudiando el seminario y estuve estudiando durante 2 años. ¿No? Los últimos 2 años que estudié en el seminario no podía estar en los tiempos colectivos de oración. Pero en cuanto el Señor me quitó de esa responsabilidad, me uní a esos tiempos de oración. Y obviamente invitar y añadir a mi esposa a los tiempos de oración. Entonces, hermanos amados, es importantísimo en la vida y disciplina formativa de un pastor estos 4 tiempos de la oración. Y a la vez poder en todos ellos ayudar y enseñar a la grey del Señor en estos tiempos colectivos
cómo podemos estar orando alabanza, confesión de pecados, acción de gracia, intercesión, peticiones propias. Como nos lo enseñó el Señor Jesucristo, que Él se lo enseñó a sus discípulos. Y seguir ese ejemplo. Muchos de nosotros tendemos a especializarnos, ¿no?, en algunos tipos de oración y descuidamos otros. Y se nota en el liderazgo cuáles son esos tipos de oración que acabo de mencionar, en los cuales se puede estar uno enfocando más. Así que entonces la disciplina formativa del pastor implica, hermanos, estar pegado a la palabra, leyendo la palabra. Ya vimos de qué manera hay que estar leyendo esa palabra. Primero como oveja, después leyéndola continuamente y al final meditando en ella, estudiándola, escudriñando. Pero en ese orden. Hoy muchos pastores, hermanos amados, muchos pastores carecen de estos tiempos frente a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, muchos pastores hoy tristemente carecen de esos tiempos de oración, como lo acabamos de ver, en una relación personal con Dios, en esa disciplina formativa que deben de tener. Con todo eso en mente, nos vamos acercando hacia lo que vemos. Pastores caídos, pastores practicando el pecado, pastores lastimando a las ovejas en la iglesia, pastores cometiendo toda clase de actos perversos, abominables. Pero si te fijas, es desde el comienzo de la disciplina formativa. Número 3, ¿qué parte de esta disciplina formativa en el pastor es importantísima después de la lectura, estudio de la palabra de Dios frente a Él y después de la oración? Escuchen, en tercer lugar, mantener abierta la línea de comunicación. Mantener abierta la línea de comunicación. Esta tercera reflexión tiene algo que ver, hermanos, con la idea de orar sin cesar, pero con una diferencia muy importante. Se trata de oraciones tales como palabras dirigidas al Señor a lo largo del día. Como decía Spurgeon, que él no oraba por más de 15 minutos seguidos. Rara vez pasaba 15 minutos sin que volviera a orar. O sea, había periodos en los que Spurgeon no pasaba más de 15 minutos orando, pero tampoco pasaban 15 minutos sin que él comenzara a orar. Dice Spurgeon, a mí me ayuda mucho decirle al Señor a lo largo de cada día, ayúdame Señor, o gracias Señor. Leí en algún libro sobre la oración que esas dos oraciones sencillas resumen la esencia de la oración. Obviamente, dice Spurgeon, sin olvidarnos de esos otros tipos de oración, sea que estemos en casa, en la calle, en la carretera o donde sea, soltar esas pequeñas exclamaciones de oración nos ayudará a mantener abierta la línea de comunicación con el Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado de mantener esa línea abierta con el Señor? Lo que dice Primera de Juan, amados hermanos. El que dice que ama al Señor pero aborrece a su hermano, miente. Así que entonces esa línea de comunicación se manifiesta en rendición de cuentas. Y esa sería la tercera disciplina espiritual en la que todo pastor debe de ejercitarse. En que periódicamente esté manifestando sus luchas, confesando sus luchas. Ya dijimos, con esa línea abierta primeramente con el Señor, y eso es bueno. Pero por eso es buena la pluralidad de ancianos, amados hermanos. Porque imagínense, lo primero que se le pregunta a un pastor que está por muchos años liderando él solo una iglesia, no va a faltar el tiempo en que alguna oveja, por alguna situación en particular, le diga, ¿usted a quién le rinde cuentas? Y normalmente la respuesta es
yo a Dios. Pero no se trata de eso, hermanos. Porque volvemos a los principios o al mismo principio en las dos disciplinas formativas anteriores. El pastor no deja de ser un ser humano, no deja de tener luchas continuas muchas veces, no deja de tener batallas en su interior y necesita confesar ese pecado. A Dios sí, pero necesita a quien rendirle cuentas. Hay un libro muy bueno, hermanos, se llama Cómo tener reuniones pastorales exitosas. No recuerdo ahorita el autor, pero hermanos, algo que se me quedó grabado en el corazón es que para tener reuniones pastorales exitosas, lo primero que se debe de hacer es comenzar con ese tiempo de lectura, de oración y de confesión de pecados entre pastores, manifestando las luchas. Y es algo, hermanos amados, que Dios es testigo. Nosotros aquí nos esforzamos por hacer. Y tal vez, como lo hacemos por teléfono, algunas veces se ha de sorprender mi pastor Ascari, ¿no? de esas confesiones, o me acompaña ahí en ellas, en esas luchas, y pide al Señor por mí, como me pasa a mí. De repente, lo que me sorprende es esa valentía con la que él puede confesar ciertas faltas, ciertos pecados. No estoy hablando de una sorpresa en sentido morboso, pecaminoso, sino en el sentido en el que me sorprende pues esa necesidad que los dos tenemos de rendir cuentas, no solamente a Dios, sino entre nosotros. Porque eso nos ayuda a mantenernos humildes, a saber que somos seres humanos, pero sobre todo que no queremos mantenernos en ciertas actitudes, equivocaciones, y mucho menos practicarlas, porque sabemos que estamos ministrando y no queremos que la taza, el vaso que pudiera estar forjado de oro para uso exclusivo del Señor, de repente pudiera tener un contenido pecaminoso que contamine también la iglesia, porque tenemos una gran responsabilidad. Así que entonces revisa, amado hermana, amado hermano, si en tu iglesia el pastor se ejercita en estas disciplinas formativas. Hay otras disciplinas. La Biblia y la oración, el rendir cuentas son medios de gracia importantísimos, no solo para el pastor, sino para todo creyente, como ya lo dijimos. Pero muchos añadirían a esta lista participar de las ordenanzas, del bautismo, de la cena del Señor, ¿no? Que son las dos ordenanzas para la iglesia, pero como un creyente necesitado, hermanos, no solo como el que preside. Y esto también es importante porque muchas veces nos toca ordenar, presidir la Santa Cena o los bautizos, pero ¿cuántas veces nos hace falta a nosotros estar sentados y ser guiados por otros y determinar que estamos poniéndonos ahí sentados a cuentas con Dios para no participar indignamente de la cena? Aunque en el púlpito lo puedes hacer, también sabemos que muchas veces es necesario estar ahí, sentado. Y cuántas veces no participar de los bautizos, sino acompañar, recordar la vez que tal vez tú como pastor fuiste también bautizado. Y que el Espíritu Santo pueda recordarte ese momento. Puedas gozarte con las personas que lo están haciendo. Pero no solamente tú bautizando, sino tú participando de esos bautizos. Otra disciplina espiritual es leer otros buenos libros cristianos aparte de las Escrituras. Que no pase un tiempo, amados hermanos, y es una disciplina formativa, no solo para el pastor, sino también para ti, creyente. Leer otros buenos libros. Si no lees tu Biblia, bueno, pues no leas entonces los libros y esfuérzate por leer tu Biblia. No lo sustituyas. No sustituyas lo más importante porque ya lo vimos. Pero si a tu disciplina puedes añadir la lectura de un buen libro, léelo. De todo tipo. Un buen libro, una buena comedia, una buena novela.
siempre va a ilustrar para buenas cosas, hermanos amados. Otra disciplina es reunirte con otros pastores o líderes con regularidad para compartir luchas, para que puedas platicar con ellos más abiertamente y ellos contigo, y puedan terminar orando por sus distintas iglesias. ¿Cuánta falta hace eso, hermanos, entre pastores? Y a veces el orgullo hace que no se puedan reunir por esta u otra diferencia. Pero cuánto bien le haría de forma regular estarse juntando entre pastores y líderes. Escuchar buenas predicaciones. Nosotros tenemos como estudiantes del seminario, con un maestro en particular, el decirnos que tiene que llegar el momento en que mínimo 2 prédicas al día tenemos que escuchar. Estar expuestos a la palabra, tú como un creyente, tú recibiendo, tú siendo ministrado, tú siendo transformado a través de la palabra y de la exposición de la palabra a través de otros hermanos. Así que todas estas disciplinas, hermanos, mencionando las 3 principales, acompañado de estas que acabo de mencionarles, son esas disciplinas formativas. Pero, ¿qué sucede entonces ahora si el pastor de una iglesia no se ejercita en estas disciplinas formativas y peca? Ese es el tema con el cual venimos llegando desde hace unas semanas con la parte 1 de este tema. Y vamos a ir a leer un pasaje, hermanos amados, que nos dice la Escritura cómo podemos tratar un caso como estos. Así que le voy a pedir que me acompañe a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 20. 1 de Timoteo 5, 17 al 20. Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Así que entonces la palabra de Dios, de una manera muy corta aparentemente, nos dice, en primer lugar, en el versículo 19, quise leer los versículos 17 y 18 porque anterior a estos versículos 19 y 20 que nos enseñan, amados hermanos, el cómo disciplinar a un anciano, a un pastor en una iglesia, en esa disciplina correctiva, el contexto es tenerlos por dignos de doble honor, ¿no es cierto? Y no voy a centrarme en eso, sino solamente en el tema previo a que puedan ser disciplinados. Hay que tenerlos por dignos de doble honor. Pero si bien es cierto, hermanos, ¿cuántos testimonios, cuántas historias, cuántas cosas hemos escuchado de parte de las faltas, los pecados, muchas veces atroces, que los pastores cometen en las iglesias? Las estadísticas en Estados Unidos enseñan que 2 de cada 10 pastores, o sea, el 20% de los pastores, hermanos, está dejando las iglesias a causa de pecado. Y después otro porcentaje que llega al 40%, 4 de cada 10 pastores están dejando el ministerio no solo por pecado, sino por otras circunstancias a los que los conduzco ciertos pecados que se fueron acumulando, que los llevaron a depresión, problemas familiares, etc.
pero 4 de cada 10 pastores están abandonando o siendo retirados del ministerio a causa del pecado. Así que si nosotros vamos al pasaje, nosotros vemos ahí, hermanos, que lo que primeramente hace Pablo con Timoteo es decirle: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y esto es importante porque el ministerio de un pastor, amados hermanos, y lo que puedan hacer es algo muy trascendental. Por eso es que allá en Hechos 20:28, voy a leerlo rápidamente. Hechos 20:28. Pablo está despidiéndose de los pastores y les dice estas palabras que seguramente son muy conocidas para muchos de ustedes. Pero vean lo que dice ahí Pablo. Por tanto, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por tanto, yo estoy aquí limpio de la sangre de todos. Yo estoy con un testimonio, dice Pablo, versículos anteriores, cuando se está despidiendo, ahí en Mileto, de otros pastores. Miren por vosotros. Pero vean lo que dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero aquí viene lo más fuerte. Imagínese a Pablo diciéndoselo cara a cara a pastores. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, versículo 31 dice Pablo: velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo era consciente, amados hermanos, de que el ministerio pastoral era algo muy importante y que había peligros para el pastor. Y el peligro comenzaba muchas veces en uno mismo. ¿Cuántas historias, hermanos, hemos sabido como consecuencia o fruto o resultado de la caída de un pastor? No es cualquier cosa. Hermanos amados, en el proceso de santificación de cualquier oveja, hay caídas. Y a través de esas caídas hay madurez y crecimiento. Y no digo que no pase muchas veces y esto afecte a la iglesia. Pero cuando los pastores, bíblicamente hablando, cumplen con la función de la disciplina, no solo la persona que es disciplinada crece y madura, sino la iglesia también lo hace. Muchas veces ni siquiera la iglesia se entera de los procesos de disciplina que otros hermanos tienen, ¿no es cierto? A diferencia de lo que sucede en una iglesia cuando un pastor peca. El resultado, hermanos, es completamente diferente. Repito, no por su importancia de la persona, sino por su función. Una ilustración parecida a lo que sucede con la caída de un pastor es lo que dice Zacarías, hermanos. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Zacarías, capítulo 13, versículo 7.
Vean lo que dice ahí Zacarías. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, perdón, 13, estaba leyendo el 7. 13:7, Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y hará volver mi mano contra los pequeñitos. En el contexto, hermano, no me da tiempo de explicarles, pero quise citarles esto por lo que muchas veces literalmente pasa en las iglesias cuando se hiere al pastor, o cuando el pastor hiere a la iglesia con su pecado. Normalmente las ovejas son dispersadas. Normalmente vemos iglesias dispersadas, a las ovejas divididas, con confusión en su mente y en su corazón, con asombro, con tristeza por la caída de un pastor. Así que entonces, por eso es que, viendo la importancia de todo lo que puede acontecer en una iglesia con el pecado de un pastor, el primer paso por el cual nos lleva la Escritura para el proceso de disciplina correctiva de un pastor es asegurarnos del pecado del pastor. Asegurarnos del pecado del pastor. Por eso es que la primera instrucción que Pablo le da a Timoteo, hermanos, es como medida de protección al pastor. Contra un anciano no admitas acusación, pero admítela con dos, o 3 testigos. Así que entonces hay que estar seguros del pecado del pastor. Y las Escrituras, hermanos amados, nos muestran que Dios cuida el testimonio del pastor. Con lo que acabamos de ver ahorita, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Dios sabe que los pastores, hermanos, así como hemos visto la realidad de todas las noticias tristes que pueden llegar a nuestros oídos, de los pecados de muchos pastores, de figuras públicas incluso, en el pecado sexual, en el enriquecimiento ilícito, en toda clase de pecados, porque son realidad dentro de la iglesia. También es cierto, hermanos, que Dios sabía que muchos pastores iban a ser objeto de difamación y de calumnia. Y muchas veces ni siquiera no porque no hubiesen pecado, sino porque se iba a magnificar el pecado. Y por eso aquí vemos la clara instrucción de estar seguros del pecado del pastor. No podemos hacer especulaciones, no podemos hacer imaginaciones en nuestro corazón de algo que vimos, de algo que nos pareció ver y llevarlo, hermanos, hacia una acusación formal. Repito, no porque esto no sea realidad en muchos contextos de las iglesias, sino porque muchas veces también los pastores van a ser objeto de acusaciones falsas o de acusaciones exageradas. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Dios protege, hermanos amados. Vean lo que dice, por ejemplo, en muchas de sus introducciones, nosotros vemos cómo Pablo saluda a los remitentes de sus cartas. Pablo saluda, pero lo primero que hace antes de dar instrucciones es defender su testimonio. Muchos de nosotros hoy podríamos decir, pues bueno, que hablen de mí, allá ellos. Pero las Escrituras nos enseñan, hermanos, que hay que cuidar la reputación, porque es muy perjudicial el dañar el buen nombre de alguien. No solamente de un pastor, de cualquier cristiano, cualquier cristiana. Creo que muchos de nosotros hemos sido objeto, ya no en el ministerio, sino en la vida real, de acusaciones falsas, y todos podemos comprender y entender ese sentimiento de frustración
Cuando somos objetos de una calumnia en el trabajo, en el vecindario, entre familiares. Y ese sentir de decir, yo no hice nada, yo no fui. Pero en el caso de un pastor, tenemos que tener cuidado, porque la difamación va a traer descrédito, y el descrédito, 3 cosas dentro de la congregación. Primero, el descrédito a la persona, ¿no es cierto? Después, hermanos, el descrédito a lo que enseña, a su ministerio, a lo que predica. Y obviamente eso se va a reflejar, amados hermanos, cuando es una calumnia, una difamación, el descrédito a la iglesia y por concerniente a Dios. No, pues mira, cuando se tiene el argumento y la certeza, con tristeza hemos visto cómo se mancha el nombre de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando es una especulación, se desacredita no solo a la persona, sino también a lo que enseña y por concerniente a toda la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado y temor. No que no se haga, hermanos. No estoy diciendo que no se haga, porque ahorita vamos a ver lo que dice el pasaje que estamos estudiando juntos. Por eso es que les repito, Pablo en algunas de sus epístolas vemos cómo defiende su testimonio. No podemos pensar en que, bueno, que la gente diga, que la gente hable, cuando vemos en las Escrituras cómo se defendía el testimonio. Pablo sabe, hermanos, que si se le desacredita su testimonio, se va a desacreditar lo que está a punto de escribir en sus cartas. No le van a creer. Por eso es que él defiende su apostolado, se defiende de otras acusaciones falsas y las aclara en el comienzo de sus cartas. Así que entonces hay que dar ese paso para comenzar la disciplina de un pastor si se tiene la certeza del pecado y se tiene el testimonio de otras 2 personas más, mínimo, del pecado del pastor. ¿Cómo hay otros pasajes que nos enseñan que hay que defender el testimonio? Vean lo que dice, hermano, Eclesiastés 7:1. Eclesiastés 7:1. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Vea, hermano, cómo dice Salomón, mejor es la buena fama que el buen ungüento. El nombre, el testimonio es importante. Más cuando se trata de una calumnia. El capítulo 10, también versículo 1, dice algo parecido. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Normalmente el pastor es estimado como sabio y honorable, ¿no es cierto? Y a veces con argumentos válidos, una pequeña locura hace que se tire su testimonio. Y ahí la importancia del pastor en su disciplina formativa. Porque por una pequeña locura se apesta el testimonio, la fama, el reconocerse como sabio y honorable. Pero imagínese cuando esa pequeña mosca es un chisme, es una calumnia. Tenemos que tener cuidado y temor en nuestros corazones de estar hablando de uno o de otro pastor sin fundamento. Sin fundamento, amados hermanos. Pero ¿qué pasa entonces si el pecado se ha acreditado? Si el pecado se ha manifestado, se está practicando, hay falta de arrepentimiento, el pastor no se está arrepintiendo. Ahora ya sabemos entonces que si escuchamos un rumor, pero ¿qué pasa si
descubres que un anciano está en pecado? ¿Qué pasa si incluso tú eres testigo de que un anciano está pecando? ¿Qué debes hacer? Hermanos, lo primero que debemos hacer, si tú eres el que ha visto como testigo, es exactamente los pasos que aprendimos en Mateo 18, con un creyente normal. No, pero es que aquí dice que no admitas acusación. Sí, pero se lo está diciendo a otro pastor. Aquí el paso de disciplina es tú ir, si tú viste o si pecó contra ti el pastor, y al igual que lo harías con un hermano, porque él es un hermano, él es una oveja antes que pastor, es acercarte y pasar al primer paso de la disciplina de la iglesia. Tomarlo aparte y hablar con él al respecto de su pecado. Porque ahí muchas veces se van a aclarar las situaciones. Te vas a poder dar cuenta que no es lo que aparentaba ser. Tal vez él con humildad se va a acercar a ti para servirte y quitarte toda idea, pedirte perdón, porque tal vez lo que hizo fue cierto, pero él no tuvo la intención y aún así se va a disculpar contigo. No sería necesario incluso llevarlo inmediatamente. Por eso es que allí en 1 Timoteo 5 acabamos de ver que si persiste en pecar, ¿lo recuerdas? O sea, si persiste en pecar quiere decir que ya se llevó el paso de disciplina como a cualquier oveja. Pero este pastor ahora ha persistido en pecar y entonces es necesario que con 2 o 3 testigos no solamente se manifieste el pecado que dos o tres están confirmando, sino que además, amados hermanos, vemos algo más. Dice, versículo 20, a los que persisten en pecar, a los que persisten, a los que no oyeron a la persona, no oyeron a los testigos, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Qué triste y qué vergonzoso llegar a este paso, ¿no es cierto? Quiero ser muy enfático en que no hay que llegar a ese punto de manera rápida. Al igual que como enseñamos, hermanos, ¿cuánto tiempo se pudo tardar en la práctica el tener que exponer y excomulgar a un miembro de la iglesia para hacer todo lo posible por restaurarlo, porque reconsiderara su camino, porque ya se pasó al hablar con él, al hablar con testigos, al hablar con el liderazgo de la iglesia antes de avisarlo a la iglesia? Se tiene que tener tanta paciencia como sea posible, hasta que el bienestar y salud espiritual de la iglesia corra riesgo. El pecado del hermano, de la hermana, la familia puede estar saliendo por persistir en él. Al igual tiene que ser la misma paciencia con el pastor. No deja de ser un ser humano. Oyes, pero tiene la trascendencia de que él está enseñando y tal vez en esa condición esté enseñando. Bueno, la filosofía de ministerio tiene que dejar marcado qué sucedería en el caso de que un pastor pudiera entrar en un proceso de disciplina. Y allí el pastor tendría la necesidad, de acuerdo al pecado y el contexto particular de cada cosa, no vamos a generalizar, pero sí vamos a usar los principios, determinar si puede seguir participando o no del ministerio. Depende de muchos factores y no vamos a generalizar, pero tenemos un principio. Si persiste en pecar, repréndelo delante de todos. Y obviamente cuando tú le reprendes a alguien delante de todos, es porque va a dejar de funcionar como pastor tal vez. Lo más seguro. Porque está persistiendo en pecar. Está practicando el pecado. No puede ministrar a otros. Así que entonces
Hay que acercarse a otro anciano o a otra persona en la iglesia con preocupación. Cuando la intención es mantener el problema en silencio y discreción e involucrar al menor número de personas posibles. Ahí, hermano, no se está violando 1 Timoteo 5:19, porque tal vez en ese proceso el pastor escuche con humildad y se arrepienta. Pero digamos que se discute el asunto con el anciano, quizá abriste la Biblia para demostrarle su pecado, pero no se arrepiente. Ahora sí, entonces, recuerda lo que dijimos anteriormente acerca del objetivo cuando se peca. Porque ya vimos que el pecado es tangible. Si se trata de un problema de orgullo, algo de lo que no puedes estar seguro, entonces lo más prudente es desistir y orar. Porque el orgullo no es tangible, se nota, se ve, pero va a llevarlo a acciones tangibles que tal vez tienes que estar orando para que se arrepienta o que se manifiesten esas situaciones tangibles, para que con esas situaciones tangibles con las cuales ha pecado en contra de la congregación o ciertos miembros, entonces el testimonio de esos miembros, que son objetivos y tangibles, te ayuden a poder manifestar que el orgullo está afectando tangiblemente, objetivamente, visiblemente a las personas. Todos tenemos y seguimos teniendo problemas con el orgullo. Y muchas veces un pastor puede ser orgulloso, pero hay una gran diferencia entre caer en el orgullo y practicar el orgullo, ¿no es cierto? Entonces por eso no debemos apresurarnos a que en una manifestación de orgullo pasemos al pastor y lo pongamos enfrente. Cuando hay una actitud de reconocer el pecado, de confesar el pecado, se acabó el problema. No tienes por qué exhibirlo. No tienes por qué ensañarte, o los otros pastores no tendrían por qué hacerlo. Y también hemos escuchado tristemente cómo, a pesar de la actitud correcta, de la disposición humilde del pastor de arrepentirse, no se cumple con el objetivo, sino que se ensaña. ¿Por qué? Porque tal vez hay un solo pastor ahí, un Diótrefes, que ve en peligro el que él pueda estar gobernando con una aparente pluralidad que no la hay. Si hay arrepentimiento, no hay necesidad de llevarlo a la luz. Recuerda que está en juego la salud espiritual de la iglesia y la iglesia se va a ver afectada con el pecado de un pastor. Pero si no hay arrepentimiento, si hay insensibilidad, si hay rechazo ante la exhortación, si hay falta de humildad y un orgullo de que aquí solo mis chicharrones truenan, sí reconozco que he faltado, pero yo quiero seguir sirviendo, no me pueden quitar, yo fundé la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Aunque la iglesia se vea lastimada temporalmente, lo mejor es practicar lo que dice 1 Timoteo 5:19 y ponerlo delante de todos. Porque eso va a ser, hermanos, y el propósito dice, para que los demás teman y vean a dónde puede llevar el pecado a un hombre llamado al ministerio, ejerciendo sus dones y sus talentos, pero como cualquier ser humano, pudiéndose ver hundido en la práctica de un pecado, pero al ser reprendido, la iglesia va a temer porque dice, si él con sus funciones, con el ministerio y la gran responsabilidad que tiene o tenía dentro de la iglesia, está siendo exhortado delante de todos, yo no soy quien para escabuirme de la disciplina eclesiástica. Va a haber tristeza, va a haber dolor, va a haber enojos porque seguramente esa persona es querida por otras. Pero si no hay arrepentimiento, hermanos amados, es necesario hacerlo. Y ahí es donde tristemente las iglesias se dividen, se crean, pues, de cierta manera, grupos. Lo importante es discernir qué es lo que vas a hacer tú. Y lo que tendríamos que hacer todos nosotros es ser bíblicos, ser objetivos. Yo veo objetivamente, visiblemente,
el pecado del pastor, sin arrepentimiento. Huye de ahí. No te quedes como tal vez otros no se quedaron. Pero si ves arrepentimiento, si ves una actitud de obediencia, quédate. Estás frente a alguien, hermano, que por mucho tiempo no podría aparentar piedad. Testimonio para terminar. Yo en algún tiempo en el ministerio tuve que ser disciplinado 1 año. Y en todo ese año hubo especulaciones de división, de murmuración. Veía como otros calumniaban, echaban leña al fuego de una falta, hermanos, que sí tuve, no como cualquier otra falta, pero yo mismo pedí, confesé, estuve delante, participé de ese año completo de disciplina, pero mientras tanto seguía habiendo pláticas y comidas en casas. Triste, hermano, triste. Al final de cuentas tuvimos que salir de esa iglesia por diferentes razones que ya tendremos oportunidad de contarles, no a través de este medio. Pero finalmente las personas que calumniaban salieron de maneras tristes de esa iglesia. Lo más triste fue ver cómo se afectó la iglesia de diferentes maneras. De diferentes maneras. Tenemos que tener cuidado y revisar muy bien la actitud del líder, del anciano, del pastor ante un proceso de disciplina. Revisa muy bien eso. Toma consejo para ver qué es la decisión que tú tienes que tomar. Si llegara a pasar en esta iglesia, o está pasando en tu iglesia, o pasó en tu iglesia. Por eso decía también, y con eso termino, que muchas veces nos vamos a dar cuenta tal vez que participamos equivocadamente. Y es necesario tal vez que tengas que acercarte a un pastor, a su familia, a pedir perdón. Porque tal vez participaste de manera equivocada de una disciplina a un pastor en tu iglesia. Y nunca viste rebeldía, nunca viste división, viste obediencia, pero también viste cómo se ensañaron con él, con su familia. Y tal vez sin darte cuenta, pasivamente participaste de todo eso. Que sea el Señor quien nos muestre y que en esta iglesia nos ayude a estar preparados con la instrucción que acabamos de tener, para que aún a pesar de lo que pase, y pueda ser yo, revises mi actitud, y de acuerdo a esa actitud mía, positiva o negativa, ante una falta, ante una práctica de pecado, tú sigas viviendo como iglesia de acuerdo a lo que has aprendido esta noche. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tema. Gracias por prepararnos, porque vivimos a la luz de que esta iglesia, Señor, no sea solo un recuerdo como muchas otras iglesias, en la memoria de una descendencia, Señor, de personas que tal vez un día asistieron y vivieron en ella, sino que a la luz de esas enseñanzas queremos ser una iglesia que perdure, Señor, por generaciones, porque es una iglesia bíblica que tú sustentas, que tú, Señor, proteges y que tú perseveras. Así que ayúdanos aún a estar preparado, Padre, a todos y cada uno de nosotros, por si tenemos que vernos en una prueba tan difícil como esta. Ya sea yo, Señor, otro anciano, otro pastor, nuestro pastor Ascari, Señor, o otros que tú elijas para ser conformados en esta iglesia, evite, Señor, y nosotros responsablemente ejercitarnos en nuestra disciplina formativa, cuidar los detalles en todo lo que tú nos has enseñado, para de verdad practicar esa disciplina y no tener que pasar por una disciplina correctiva. Y si tuviéramos que pasar, Señor, recordemos que algún día nos has dado la directriz para aceptar nuestras faltas, ser restaurados y determinar de acuerdo a tu palabra si continuamos en el ministerio pastoral o no, Señor.
por la descalificación, por el testimonio y los requisitos que ahora no cumplimos. Pero tú nos has enseñado, Padre. Así que permítenos vivir no solamente a los pastores en esta iglesia, sino a los miembros de ella, el cómo tendrían que vivir a la luz de la disciplina de un pastor y seguir viviendo como iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues se vienen temas todavía muy importantes. Así que nos vemos la próxima semana. Ya estamos en la cuarta parte ya del estudio. No se quede sin estar al pendiente de las transmisiones. Y nos vemos el próximo lunes. Que Dios le bendiga.